manos de Dios estoy. Nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Agradecemos al Señor que nos dé el privilegio de compartir su comunión a través de sus santas palabras. Ya en San Mateo 18:20, Jesús nos dijo: donde quiera que hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos congregamos fraternalmente como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Amado Señor, muchas gracias. Gracias por todo el bien que nos ha dispensado. Gracias, Señor, porque nos has rodeado de tu misericordia. Nos llamaste con amor, nos ha dado tu seguimiento amoroso, nos ha dado tu comunión, nos ha dado colaboradores a favor nuestro y nos ha dado la oportunidad de hablar de tus verdades, de esas cosas que se han convertido en vivencia en nosotros. Muchas gracias por los cánticos que podemos dedicar para ti, por las oraciones, por la alabanza, por la consolación, por el fortalecimiento, por la colaboración tuya y tu presencia de manera permanente. Concédenos ahora hablar estas palabras para edificación y sobre todo para gloria de tu santo nombre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, el creyente fiel tiene siempre una alabanza para Dios, y aún en los momentos de grandes dificultades tiene presente que Dios nos ha dado sus promesas y que las cosas con Dios son diferentes. No pretendemos con eso de ninguna manera ignorar nuestra realidad, no importa cuán calamitosa sea, pero lo cierto es que el creyente fiel
cuenta con el Señor en todo tiempo y en toda circunstancia. Y lo cierto es que el milagro de Dios en nuestro favor acontece en cualquier momento dentro del marco de la voluntad de Dios. Ya en el Antiguo Testamento, el salmista David expresó algunas cosas que se oyen hasta graciosas, pero que son verdades indiscutibles y que tocan sensiblemente a nuestra naturaleza humana. David dijo que amaba a Dios por muchas cosas, pero una de ellas parece graciosa, pero muy significativa. Él dijo: Jehová me mulle la cama cuando yo estoy enfermo. Mullir es ablandar. En otras palabras dijo: yo amo a Jehová porque Él me ablanda la cama cuando yo estoy enfermo. Parece nada, pero analícelo, la importancia que tiene eso. Y habló muchas cosas así. Él dijo: Jehová, el Dios mío, me ayuda a asaltar muros en la noche. El soldado de los tiempos de David, cuando le tocaba asaltar una ciudad amurallada, que tenía que subir al muro de la ciudad, a la pared de piedra que rodeaba la ciudad, si tenía que hacerlo de noche era peligrosísimo, porque el soldado tenía que tirarse de allá arriba y los que estaban defendiendo la ciudad ponían estacas filosas hacia arriba. Ya usted sabe lo que iba a pasar si usted se tiraba y no se tiraba en un buen lugar. Y David dijo: sí, pero el Dios mío me ayuda a asaltar muros en la noche. Está conmigo en esa difícil situación donde nadie me puede ayudar. Y también David dijo en un salmo, o uno de los salmistas dijo, que ese Jehová, Dios nuestro, irá con nosotros aún más allá de la muerte. Ese lenguaje se oye extraño, pero en el Antiguo Testamento esa era la forma de expresarlo. En el Nuevo Testamento nosotros diríamos lo que estamos diciendo constantemente, que Dios va a ser propicio a nosotros en todo tiempo, en toda circunstancia, y que no va a pasar nada que escape a la autoridad, al poder y a lo que Dios permita por la razón que sea. Iglesia del Señor, por eso tenemos la necesidad de insistir constantemente en que cada creyente conozca la palabra de Dios, sepa por qué hace, sepa por qué deja de hacer y sepa qué posición ocupa en la presencia de Dios. Porque si no lo hace de esa manera, tiene una gran dificultad. Se desenfoca, se desorienta, pierde el rumbo. Si no sabe de dónde viene, mucho menos va a saber hacia dónde va. Pero nuestra fe en el Señor no es un salto al vacío. Actuamos en consecuencia de la esperanza que Dios nos ha dado a través de su santa palabra. El hermano apóstol Pablo nos ha dado una palabra de mucha sabiduría, hablándonos de la consolación de las Escrituras,
La consolación de las Escrituras, y no es más que muchas veces entramos en discusiones estériles, dañinas y que no conducen a nada. Y no podemos negar que llega hasta nosotros la desconfianza, llega hacia nosotros la inseguridad, y eso ocasiona inestabilidad en nuestra comunión en el Señor y en nuestra comunión unos con otros. Por eso Pablo habla con tanta sabiduría de la consolación de las Escrituras. No es más que decir que cuando usted y yo sabemos lo que la Biblia dice en cualquier sentido y sobre cualquier tema, pues eso nos da la seguridad de que nos hemos puesto del lado de lo correcto, del lado de lo que nos permite alcanzar nuestra fe en la medida que Dios ha realizado su obra en nosotros, y de esa forma hacemos la diferencia. En lo personal, nosotros creemos, de acuerdo a lo que hemos leído en la Biblia y a nuestra perseverancia de toda la vida, nosotros tenemos la libertad y la seguridad de que el sistema teológico y conciliar no es de Dios, que representa el reino, las obras de las tinieblas, y que no importando de qué manera eso se adorne, se le ponga melodía, música, ritmo y lo que sea, sigue siendo lo mismo, porque en Dios las cosas son o no son. En Dios, en sus palabras, las cosas o son verdad o son mentira, y por lo tanto, aunque se oiga en transigencia, lo que no es de Dios es del diablo. Y nosotros nos hemos propuesto permitirle a Dios que realice su obra en nosotros como Él quiera y cuando Él quiera, y no vamos a perder más nuestro tiempo simulando, aparentando de una manera hipócrita y deshonesta. No. La Biblia dice que nuestro sí debe ser sí y que nuestro no debe ser no, porque todo lo que es de más de ahí, de mal procede. Y nosotros no queremos ser influenciados, nos han influenciado ya, pero a partir de ahora no queremos seguir siendo influenciados por esa serie de argumentos de la falsamente llamada ciencia y de todos aquellos argumentos que de una manera gradual nos van llevando fuera del centro de la voluntad de Dios. Por eso, aunque se hace un tanto difícil, humanamente hablando, nosotros tendremos que orar con gran insistencia para que Dios nos permita mantenernos dentro del lineamiento de su santa voluntad, ya dicho claramente en la palabra de Dios, al extremo de estar dispuestos a soportar el vituperio que venga sobre nosotros por permanecer en esa posición, que es la posición digna en la presencia de Dios. Si acaso llega el vituperio o llega la persecución,
que no pretendiendo ser profeta ni hijo del profeta, ni queriendo ocupar una posición de extremistas, ni queriendo escandalizar a nadie, pero la persecución de los que le sirven a Dios con honestidad y que quieren cumplir a cabalidad lo que la palabra de Dios dice, fue inevitable antes y hoy día será más inevitable que nunca, porque a través de una corriente de agua sucia que ha entrado el sistema teológico y conciliar en medio del pueblo de Dios, esa corriente de agua sucia que amenaza con destruirlo todo, cuando cualquiera no esté dispuesto a identificarse con ese tipo de cosas, acontecerá lo que decimos nosotros. La tal persona se convertirá en el más feo del grupo y será inevitable que sufra algunos vituperios. No lo hay extraño, pero en la antigüedad muchos dieron su vida por la declaración franca del Evangelio de Jesucristo. No lo hay extraño, porque esas persecuciones vinieron en primer lugar del sistema religioso judío, que aliado con el Imperio Romano le hicieron la vida prácticamente imposible a los seguidores de Jesucristo. Pero muy al inicio de la iglesia apareció el concilio como una maldición ancestral, ahora con el nombre de concilio judío, y se dedicó a perseguir a los creyentes, a los cristianos. ¡Qué bueno! Aprendí anoche de una grabación de una hermana muy querida, mi hermana Maciel Anciani, Dios la bendiga y bendiga a todos los hermanos de la congregación. Y ella dijo algo que para mí fue significativo. Ella dijo: Pablo no fue perseguidor de cristianos, Pablo fue perseguidor de discípulos. Y es verdad, porque la iglesia no tenía cristianos, la iglesia tenía discípulos. Y ese discipulado se está haciendo cada día más algo extraño, y que algunas gentes en principio pues sencillamente no le daban mucho lugar a que se hablara de ese tipo de cosas. Pero ya el discipulado tiene sus opositores directamente. ¿Y hasta dónde va a llegar eso? Porque resulta que los que se manejan en medio del pueblo de Dios con el nombre de cristiano, en muchos casos se levantan violentamente contra cualquiera que hable del discipulado, a pesar de que el dueño del Evangelio en San Mateo 28 versos 19 y 20 dijo a sus discípulos, porque eso era lo que tenía: discípulos, seguidores, discípulos, alumnos, aprendices, gente que aprendían lo que su Señor decía. Jesús mismo les dijo a ellos: ustedes tienen un solo maestro, y soy yo, y ustedes son hermanos uno de los otros. Entonces, hermanos amados, somos hermanos en esa condición de discípulos. Entonces, ciertamente, ahora ya el sistema ha empezado a sentirse aludido cuando
hablamos del discipulado, pero no aludido para aprobar discipulado, sino para contradecirlo. ¿Pero por qué? Porque hay cosas del discipulado que el sistema lo ha tomado como una franquicia, como que son dueños de eso. Por ejemplo, Jesús dijo, discipulen a sus discípulos, pero el sistema dice, no, quien debe discipular es este o aquel, siempre teniendo la autorización del concilio. Pero que Jesús le dijo a sus discípulos, bauticen a la gente, pero el sistema dice, no, se necesita una capacitación especial y luego recibir una ordenación para que la persona pueda bautizar, aún en el caso de que tenga el título de pastor, porque no todos los pastores en el sistema pueden bautizar hasta que no tengan la autorización de los funcionarios de arriba. Entonces, el dueño del evangelio dijo, enséñenle a la gente lo que yo mandé. El sistema le prohíbe una enseñanza, que se use ese derecho de enseñar a los otros, discipularlo, bautizarlo y enseñarlo, y en caso que le vaya a enseñar, tiene que enseñarle lo que diga el manual, lo que diga el método, lo que diga el expositor o lo que diga el comentario bíblico. En otras palabras, por eso el sistema decide, no, quien debe enseñar es el que está autorizado para eso, el que ha pasado por las reglamentaciones y las imposiciones de las ideas teológicas y se someta a lo que diga el sistema. Ese puede ser autorizado con la seguridad de que esa persona va a decir exactamente lo que dice el método, el manual, lo que dice el expositor o el comentario bíblico. Pero la gran interrogante es, ¿fue así que dijo Jesucristo? No. Pues eso no sirve. ¿Fue así que dijo eso, que dijo Jesucristo? No. Pero entonces están diciendo algo que no es verdad. Y si a la luz de lo que dijo Jesucristo no es verdad, no es de Dios. Y si no es de Dios, es del diablo. Se oye radical, pero lo cierto es que, hermano amado, hermana amada, no se forme la idea de que usted de alguna manera puede, usted puede arreglar el sistema, que usted puede redimir el sistema, que usted puede reformar el sistema. Porque en el Señor esa cuestión de estar reformando no tiene ni siquiera sentido, porque ya eso está dicho como es y no será de otra manera, porque lo dijo Dios, lo dijo el jefe, lo dijo el dueño. Entonces, si usted pretende ayudar el sistema, cambiar el sistema, reformar el sistema, usted lo que va a hacer, aunque usted no quisiera, es un tipo de reciclaje. Usted va a recoger algo difuso en distintos lugares, disperso en distintos lugares, cosas que usted considere que no están dañadas y que sirven para algo. Pero recuérdese que aunque usted ponga eso en un buen lugar, lo limpie bien, lo pinte, lo decore o algo, recuérdese que es basura lo que usted está reciclando, que eso no sirve para nada, porque es basura. Al fin y al cabo, aquel que no acepta la infalibilidad de la palabra de Dios, el que no acepta la infalibilidad de la palabra de Dios, no puede ser
fortalecido por el Espíritu de Dios, porque no hay manera ni siquiera de que el Espíritu de Dios lo haga. Porque si usted y yo estamos ya prejuiciados y tenemos una idea terminada de cómo deben ser las cosas, imagínese un sistema que le vende a usted un expositor donde está programado todo el trabajo de un año, cómo se hace y cómo no se hace, qué himno se canta y cuál se deje de cantar, cuántas marchas habrán en la famosa sociedad X y de qué color se debe vestir la gente, y toda esa parafernalia que han inventado la gente, que sobre todo a veces resulta hasta muy ridículo, porque eso viene de lugares donde la gente piensa diferente a nosotros. Y francamente, el que piensa, vamos a decirlo en una forma para que usted lo analice, si usted como latino piensa en inglés, no va a pensar bien. Y si usted, teniendo peso, piensa en dólares, va a ser diferente. Y es lo que dijimos a alguien en estos días, que nos hablaba de la buena intención de introducir una visión de Dios muy parecida a la que Dios nos ha dado y que nos hemos atrevido a hablar. Y esa persona hablaba de la bendición de poder introducir esa visión que Dios le dio. Muy bien, le preguntamos a esa persona cómo se la iba a ingeniar para presentar esa realidad con honestidad a la realidad del sistema, sobre todo teológico y conciliar. Aquella persona nos dice que prefiere introducir esa visión y evitar que haya algún tipo de inconveniente, algún tipo de diferencia, y que se la hay sea mínima. Quizás fuimos imprudentes, pero nosotros dijimos y creemos que eso es lo que se llama es reciclar. No hay tal visión, nada, ni eso va a efectuar nada en favor del reino de Dios, porque si Dios dijo que no es no, y si dijo que sí es sí. Y el asunto de interpretar es totalmente ilegal en la Biblia. En la Biblia la palabra interpretación está 10 veces, la palabra intérprete está 10 veces, interpretar me parece que 7, e interpretación algunas 29 o algo. Son 61 referencias en total. Y resulta que en la Biblia lo único que se interpreta legalmente son las lenguas del Señor, y está debidamente reglamentado en 1 Corintios 12:5, 1 Corintios 12:10, 1 Corintios 12:30, 1 Corintios 14:27 y 1 Corintios 14:28. Ahí el hermano Pablo, por el Espíritu Santo, dice claramente qué son las lenguas angelicales, las lenguas del Señor, y cómo se interpreta eso, mediando, siendo imprescindible que haya la manifestación de un don que se llama interpretación de lenguas. De ahí para allá, todo lo que usted interpreta es ilegal en la Biblia, y todo lo que yo interprete también es ilegal. ¿Por qué razón? Porque cuando usted interpreta algo, lo hace con su propia mentalidad, en primer lugar, tomando en consideración que las cosas que pertenecen al Espíritu de Dios no tienen nada que ver con la naturaleza humana. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el propósito suyo cuando interpreta es que las cosas se hagan como usted cree, aunque usted tenga la mejor intención del mundo.
pero esa también es mi intención, que se haga como yo digo y que se acepte como yo puedo hasta creer que Dios me ha dicho eso. Hay gente que se creen predestinados y que francamente ocupan un lugar que no sabemos de dónde lo han sacado, porque en la Biblia está definido muy bien qué posición ocupamos usted y yo en la presencia de Dios. Pero en conclusión, lo cierto es que necesitamos reconocer la infalibilidad de la palabra de Dios para ser fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu del Señor, para que, como dice Pablo, habite por la fe Cristo en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. El asunto es que la palabra de Dios es y debe ser para nosotros un punto indivisible, y que frente a esa palabra de Dios, Dios a través de esa palabra trata con usted, y trata conmigo, y trata con el otro. Pero como usted y yo somos tan diferentes, y Dios tiene un propósito con usted, tiene un propósito conmigo y tiene un propósito con otro, y más que eso, Jesús dijo incluso que tenía unas ovejas que no eran del redil donde estaban los apóstoles, y que también la iba a buscar. Entonces parecería que hay ahí una incongruencia. No, la palabra de Dios es la misma para usted y para mí, solamente que en la revelación libre del Señor, para tratar con usted, no tiene que ser igual que conmigo. Y para tratar con el otro, no tiene que ser como usted y como yo. No, porque Dios tiene su forma personal de tratar con cada uno, por muchas razones. Porque la gente somos diferentes, y hasta por el asunto del género. ¿Quién va a pensar que un hombre va a pensar igual que una mujer? De ninguna manera. ¿Qué hay de malo en eso? Nada. Tenemos género diferente. ¿Y qué hace Dios con eso? Sencillamente trata con el hombre como hombre y como la mujer, con la mujer como mujer, y ambos podemos convertirnos en instrumentos útiles en las manos de Dios, y no tenemos por qué tener dificultades, porque usted no puede pensar que Dios es suyo solo, ni yo tampoco, pero usted no puede tampoco pensar que usted se va a imponer sobre Dios, o que yo me puedo imponer sobre Dios. Ese es un pensamiento que viene directamente del reino de las tinieblas, que lleva a la gente a un estado de vanidad y de vanidad, que lo hace irracionales, porque de toda manera, hermano, de toda manera, nosotros somos iguales en la presencia del Señor. Que Dios nos ayude, porque esta realidad de conocer la infalibilidad de la palabra de Dios es lo único que nos va a ayudar a tener verdadera estabilidad en la presencia del Señor, siempre comparando lo que hacemos con lo que la palabra de Dios nos enseña, y eso nos va a permitir la paciencia para esperar hasta entrar en el reposo de Dios, seguro de que el Señor está contento con lo que hacemos. Bueno, que Dios nos ayude. Sí, que Dios nos ayude. Le recordamos a usted, hermano amado, que las referencias de palabra en la Biblia son aproximadamente 1190, que de esas referencias de palabra hay 340 en el Nuevo Testamento, y dentro de esas 340 del Nuevo Testamento están las palabras de los 4 evangelios: San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo con 28 capítulos, Marcos con 16, Lucas con 24 y Juan con 21.
un total de 89 capítulos que compendian 3.779 versículos. Ahí están, en esos evangelios hay aproximadamente 135 referencias de palabras directas que dijo nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante, hermano amado, que usted entienda que necesita conocer los 4 evangelios. Si usted todavía no ha leído los 4 evangelios, léalo. Pero ni pida permiso para eso, porque se lo van a negar en su grupo, porque hay quienes piensan que eso es retroceder. Alguien nos ha dicho que pretendemos llevar a la iglesia a un rincón de ignorancia, pero ¿y qué más ignorancia puede ser el hecho de que alguien se pase muchísimos años en la iglesia sencillamente dejándose manejar por la voluntad de alguien que al mismo tiempo ese alguien es un peón del sistema conciliar, y ese sistema conciliar es un peón de la teología, y la teología es peón del diablo, porque el diablo es el único que interpreta la palabra, la interpreta, la vende y la impone. Por eso, Iglesia del Señor, lea los evangelios. Y concluyendo con esta idea sencilla, cuando usted los lea, usted va a ver que le han quitado todos sus derechos de mantenerse dentro del vínculo de la comunión del Señor, del amor del Señor, y le han quitado muchos derechos como impedirle discipular, bautizar y enseñar, y al fin y al cabo, hermano amado, hermana amada, los han situado en el limbo. Porque ¿cuál es la posición que usted ocupa en el reino de Dios? Si usted tiene que esperar que otro mastique para usted tragar, si usted se ha dejado convencer de que usted no entiende la palabra de Dios y se la tiene que enseñar otro e interpretársela con el malsano propósito de manejarlo usted, de convertirlo en un número y convertirlo en rentable, ese sistema le ha quitado totalmente a usted la libertad en Cristo y le ha impedido poder ver la gloria de Dios en su vida de tantas maneras que no la podemos enumerar. Por eso, mis amados hermanos, haga un esfuerzo, lea los 4 evangelios, y cuando los lea, no le añada, no le quite, no lo interprete, solamente léalo y deje que a través de la guianza del Espíritu Santo el Señor le enseñe su voluntad a través de esas santas palabras. Que Dios nos ayude. Vamos a leer brevemente una porción bíblica de 1 Corintios 2:9. No explicaremos mucho eso, pero si usted puede, hasta note esa referencia. 1 Corintios 2:9. Me parece que hay unos 3 versículos, 9 al 12 o al 13. Vamos a leerlo y usted verá qué visión tan hermosa tuvo el hermano apóstol Pablo, y como él la explica de una manera tan sencilla, práctica, aplicable, comprensible, y de una forma tan edificante para nosotros. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre,
son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, el verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Debo señalarle a usted que esas dos veces que está la palabra Espíritu, está con E mayúscula. Cuando usted vea Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Si lo ve con E minúscula, se refiere al Espíritu de los hombres, del hombre o a demonio. Entienda eso, hermano. No sea que usted le aplique una cosa, interprete una cosa de demonio como que es de Dios, porque eso no es verdad. Y hermano amado, usted ha oído el disparate de gente que tiene un espíritu superior. Eso es totalmente fuera de lo que la palabra de Dios dice. Pero repitamos esto. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y oiga esto, el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Terminamos estas palabras diciendo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos a leer la porción completa, no sea que se nos olvide estas palabras de mi hermano apóstol Pablo, que son una bendición para nosotros. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién conoció las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
de todo esto, solamente queremos destacar o hacer que usted observe esa capacidad que Dios nos ha dado para hablar su palabra, para hacer extensiva a los demás esas experiencias que Dios nos ha dado como gente de comunión, como gente de fe, como gente que está unido por el vínculo del amor de Dios. Y como gente que no puede ser esclavizada de ninguna manera, porque usted puede estar seguro, hermano amado, hermana amada, que la razón de que el sistema humano haya permeado lo más sensible del Espíritu de Dios en nuestras vidas, de lo que debe ser la manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas, eso ha acontecido porque usted se lo ha permitido, hermano, y porque yo se lo he permitido. ¿Por qué decimos esto de forma tan terminante? Porque tenemos que aprender a decir no cuando sabemos que es no, o decir sí cuando sabemos que es sí. Y por eso el hermano apóstol Pablo dijo, no, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios. Y oiga, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y le añade, lo cual también hablamos. Nosotros sabemos lo que Dios nos ha concedido y nosotros lo hablamos. Pero oiga lo que dice Pablo. Pero lo hablamos, pero no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu. Hermano amado, hermana amada, pero usted sabe bien que esa metodología, incluso de un orden de culto exagerado, extravagante, y que no es racional a la luz de la Biblia, pero usted sabe bien que eso es disparate, y usted y yo lo comentamos, y usted y yo murmuramos calladito esa cosa, no, pero no está bien. Pero ¿y por qué lo hace así? Sí lo hace así, pero el predicador de oficio dice lo que le parece y nadie lo corrige. Pero no, eso no. El método dice lo que le parece y se le vende a la gente, y si no lo compra se convierte en el más feo del grupo y nadie le dice nada. El maestro bíblico prácticamente es una especie en extinción en medio de la iglesia. Prácticamente el maestro es alguien más que está en la iglesia, que se usa como una cosa más. Simplemente hay gente que entiende que lo que dice el maestro es verdad, a pesar de que cuando el maestro es alguien que hace prosélito, o es alguien, ¿cuál es la palabra que está muy de moda ahora? O es alguien mesiánico. Esa es la nueva modalidad, el mesiánico. Pero vamos a decirlo mejor, la gente que enseña en base al sistema teológico, que está viendo que una cosa es cuadrada, pero el sistema dice que es triangular, pero resulta que no se queda en cuadrado y triangular, sino que toma toda la forma del mundo, porque tenemos 10.000 doctrinas diferentes. Entonces, ¿cómo resolveríamos eso? Fácil, presentándolo como dice la Biblia. ¿Qué dice? A es cuadrado y tiene un puntico en el medio, pues es así. Eso es lo que nosotros reconocemos como autoridad de Dios, como infalibilidad en la palabra. Entonces, hermanos amados, Pablo nos está diciendo, sí, nosotros hablamos eso, pero no lo hablamos, oigan, ni siquiera con la palabra,
No está hablando de visión, de revelación, de sueño, de profecía, no, ni siquiera con la palabra enseñada por la sabiduría humana. Es esa verbosidad de lo que podemos llamar una perorata de mal gusto que se usa regularmente para arengar a la iglesia, sobre todo para sensibilizarlo y meterle la mano en el bolsillo o llevarlo a hacer la voluntad de lo que diga ese grupito o ese grupote. Entonces, pero que la palabra de Dios no tiene nada que ver con eso. Oiga lo que dice Pablo. Nosotros hablamos la palabra que hemos recibido del Espíritu que Dios nos ha dado. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dice, lo cual también hablamos. Pero empezamos por un punto. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, no, sino con palabras, con las palabras que nos enseña el Espíritu, con E mayúscula, las palabras que nos enseña el Espíritu Santo. Y oiga lo que produce eso, que quisiera que usted no olvide nunca esa expresión. Y no pretendemos tampoco explicarle eso o interpretarle eso, no. Pablo dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Pero hay otra cosa donde termina. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué bueno, qué bueno. Porque lo que no es espiritual, le pueden dar toda la forma que le den del mundo, pero no va a funcionar, porque eso no viene del Espíritu de Dios. Es por eso que personalmente no creemos en una visión absoluta que tenga ningún hombre ni ninguna mujer. Nosotros creemos en una visión libre del Espíritu Santo para Juan, Rafael, Miguel, Luis, Antonia y quien sea. Para el chino, el japonés, el americano, el ruso y el español, quien sea. Ese carácter de universalidad, de la manifestación del poder de Dios en sentido general, con una palabra que corrige, que bendice, que ordena, que consuela, que fortalece, que estimula, que ayuda y que bendice en sentido general, con una palabra que libera, con una palabra que produce el estado de revitalización necesaria para que nosotros podamos situarnos en una posición definida y tengamos la capacidad para hacer las cosas en el orden establecido por la palabra de Dios. Si no logramos eso, el sistema religioso nos ganó la batalla. Y eso es como decir que si no logramos eso, ganó el diablo. Ganó el diablo, porque Satanás tiene la 1001 forma de engaños. La Biblia dice que Satanás es el papá de la mentira. Y cuando yo de alguna manera acepto la mentira como una realidad, sabiendo que no es así, porque la gente que hace teología y que enseña teología no puede alegar ignorancia, no puede alegar que no sabe cómo surgieron los movimientos teológicos universalmente. Cuanto más capacidad humana tenga el hombre o la mujer que hace teología, más informaciones tendrá de cuál ha sido el diabólico
desenvolvimiento de los teólogos universalmente y en todos los idiomas. Es que sencillamente estamos hablando de alguien que contradice la palabra de Dios, pero no solamente que la contradice, que la vende, pero no solamente que la vende, que la impone. Hermano, ¿y cómo le podemos conceder a eso? Ni un ápice, a algún grado, por mínimo que sea, de algo que tenga que ver con Dios. No, hermano. Eso está totalmente del otro lado. Si no es del Dios, es del diablo. Entendemos que nuestras palabras son un poco fuertes y entendemos también que hay quienes pueden sentirse ofendidos, pero este no es un asunto personal, hermano. Usted se quiere salvar y yo me quiero salvar. Y personalmente ni siquiera tenemos seguridad. En lo personal ya está diagnosticado. No sabemos si llegaremos a más tarde, 1 hora, 2 horas. Pero que quede bien claro que nadie puede contradecir cosas que son realidades indiscutibles y que se han repetido tanto en el mundo que no pueden ser ignoradas de ninguna manera. Que Dios nos ayude. Vamos a leer, ya para concluir, algunas de las palabras de Jesucristo. Y usted saca su propia conclusión de estas palabras. Están en los evangelios. Y ahora tenemos una hermosa palabra que está aquí en San Juan 3:5. San Juan 3:5. Usted va a encontrar esta palabra. Léala conmigo. Óiganos leerla. De cierto os digo, dijo Jesús, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que Dios nos ayude. Hermanos amados, vamos a concluir en este momento. Esperamos que mañana, si Dios lo permite, podamos continuar en este mismo propósito. Muchísimas gracias por participar con nosotros hoy de Biblia Pura. Mañana, si Dios lo permite, volveremos de nuevo. Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas.